Muy buenos días a las maravillosas personas de Aries. Bienvenidos al Tarot Profesional Oro Diario, porque hoy inició con las mejores predicciones que te envía el universo. Doy gracias a todos los que día a día están aquí participando en esta gran familia. Somos guerreros de Dios, mis amigos. Y hoy una nueva ola de energía amorosa y curativa nos invade, porque la cuadratura de la sensible luna con el voluntarioso sol puede crear discordia y bloqueos emocionales que hacen que nuestros corazones y nuestras cabezas luchen entre sí. Sin embargo, el sextil de la luna hasta el despertar de Urano fomenta el cambio emocional y podemos sorprendernos con los cambios que se están produciendo. Porque una vez que el amoroso Venus entra en la casa de Cáncer, sobre las 9 de la mañana, horario este, tenemos un mayor deseo y una mayor capacidad de nutrirnos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. El horóscopo de hoy, jueves 3 de junio del 2021, trae grandes mensajes. Tú te vas a sorprender escuchándolos, queridos amigos, porque en esta familia Dios nos bendice. Suscríbete a nuestro canal o escríbeme a WhatsApp 319-401-5993. Vamos con el decreto para hoy, gente linda, porque si lo creas, lo crees. Como estrellas, repite después de mí. Elijo ser en mi vida el creador y dueño de mi camino. Nuevamente, elijo ser en mi vida el creador y dueño de mi camino. Aries, la fe en Dios es la luz en nuestra vida, y cuando más oscuro es el momento, esta brilla aún más, y cuando más desesperado está nuestro corazón, más cerca se encuentra de Dios, pues se abre aún más hacia la oración. Es posible que ahora debas redoblar tus esfuerzos para salir de deudas. Hazlo con buena voluntad y tendrás excelentes resultados. Es necesario que midas tus fuerzas para que tu salud no se afecte. Tampoco se esfuercen mucho, mis queridos amigos. Las cosas llegan a su tiempo y con mucha paciencia. No debes de detenerte para contemplar el recorrido que ya hiciste o para contar cuántos obstáculos venciste. Por eso la carta de la fuerza, querido Aries, te auspicia en este día. Si deseas conquistar al mundo, primero debes dominarte a ti mismo, a ti misma, porque esta carta representa la fuerza interior surgiendo de tu espíritu. Tienes que lograr conquistar tus propias debilidades para poder conquistar el mundo. Mira, cuando sale esta carta no tienes por qué temer. Poseerás la fuerza necesaria para salir adelante en tu vida. Y qué más ánimo que ese, querido amigo. Pero vamos con el amor, porque empieza a gestionar mejor tus emociones, Aries. Las entregas directamente a alguien que no te corresponde y que puede acabar siendo el causante de algunos desvelos nocturnos. Alejarte de quien te hace mal es el primer paso para cuidarte a nivel emocional. Encontrarás a alguien que te abrirá los ojos en este día hermoso que te ha regalado Dios. Continuemos con el dinero y el trabajo, porque vas a saber afrontar algunos retos que son claves para ti. El trabajo te condicionará y acabará siendo el que marque un proceso en que tu rutina debe variar. Es entonces cuando te vas a dar cuenta de que no puedes separarte de él. Eres parte de ese trabajo y formas parte de un entramado que te afecta más de lo que quieres reconocer abiertamente. Con calma, amigos, con calma. Para la salud te estás dedicando de cuerpo y alma a sanar, y de esta manera es casi imposible que nada salga mal, sino más bien todo lo contrario. Las esperanzas de que te enfrentes a alguien que te pondrá a prueba para sacarte de una vez por todas esa espina que llevas clavada está muy presente. Haz que sean tal y como deben ser. Mis queridos amigos, el número de la suerte para Aries en este día, vamos con el 1117, porque tu aprendizaje de vida es asimilar que debes confiar en tu fuerza y valor personal. Así que decide con toda tu fuerza, desconfía de la protección de poderosos, cuenta hasta 100 antes de actuar, pero no te olvides que Dios está contigo, que Él te bendice, te glorifica hoy, mañana y siempre.